Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas a otro capítulo del curso de TypeScript. Hoy vamos a crear clases en TypeScript y por eso he venido de momento al playground de TypeScript en el cual ya hemos estado un par de veces anteriormente, porque hoy lo que quiero es enseñaros cuál sería la sintaxis para crear clases muy sencillas en TypeScript y compararlas directamente sobre la marcha con su equivalente de JavaScript, por si acaso ya conocéis cómo se declaran clases en JavaScript para enseñaros las diferencias entre un lenguaje y otro. En el caso de TypeScript, las clases las declararíamos mediante la palabra clave class. A continuación tendríamos que especificar normalmente el identificador, es decir, el nombre que va a recibir esa clase. Por ejemplo, fiel a los principios del capítulo anterior, voy a crear una clase llamada rectángulo. Y luego pondremos corchetes entre los cuales vendrán los métodos y los datos que tendrá esa clase. Tal como dije en el capítulo anterior, aquí cuando declaro una clase lo que estoy declarando es la plantilla de una clase, es decir, las operaciones que va a tener esa clase, que son sus funciones, con las cuales va a trabajar con datos. Pero yo en la declaración de mi clase aquí dentro solamente voy a declarar esos datos. Solamente voy a decir que mi estructura de rectángulo tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, un ancho, un alto. Si fuese esto un sistema gráfico, pues podríamos tener hasta un color, pero no va a ser el caso, esto es matemático. Cuando yo quiero asignarles valores concretos a esos datos, a esas declaraciones, lo que tengo que hacer es instanciarlas, las clases quiero decir. Mediante el proceso de instanciación, lo que hago es declarar una variable y asignarle a esa variable la estructura rectángulo, en este caso, o la estructura clase que hayamos creado, pero con los valores declarados ya teniendo sus propios datos reales. Por ejemplo, si yo quisiese declarar una variable de tipo rectángulo, podría hacerlo mediante, por ejemplo, r es igual a new para indicarle que quiero crear un nuevo rectángulo. Esto del new es necesario porque lo necesita el lenguaje para distinguir entre crear una clase llamada rectángulo y llamar a la función rectángulo. Entonces, por eso es necesario poner el new. Cuando yo hago esto, R, que como veis es de tipo rectángulo, porque la clase también es un tipo, va a tener como valor esos datos que yo le he asignado en concreto a esta ocurrencia de tipo rectángulo. Si yo declarase varios rectángulos, por ejemplo R1 es new rectángulo y R2 es new rectángulo, R1 y R2, a pesar de que están basados en la misma clase, pueden tener valores diferentes. De tal manera que al final un rectángulo lo único que hace como clase es decir que tiene ciertas propiedades, pero los valores reales se ven cuando los instancias. Vamos a precisamente fabricar esos datos y esas operaciones. Y aquí es donde la cosa cambia respecto si ya conoces JavaScript, y por eso es importante que os lo ponga al lado si ya conoces JavaScript para que veas las diferencias. ¿Qué propiedades puede tener un rectángulo que nos interese como datos a conservar? Por ejemplo, un rectángulo puede tener un ancho y un alto. Entonces voy a declarar esas propiedades que lo haría pues como quien declara una variable. Sin embargo, no voy a poner ni let, ni var, ni const delante, porque dentro de las clases se entiende que como solo hay operaciones y datos, pues no hace falta aclarar que algo es una función o que algo es una variable. Se entiende que va a ser una declaración, así que simplemente le digo que quiero que tenga pues un ancho que puede ser de tipo number y un alto que puede ser de tipo number, ¿vale? Me da un error. ¿Por qué? Porque tiene que recibir un valor o tiene que ser inicializada. No os preocupéis, ¿vale? Esto es normal. Lo que pasa es que voy por orden, ¿vale? Entonces, luego cuando lo programemos lo vamos a programar de manera diferente. Esto, si os dais cuenta, no genera nada en JavaScript. Y de hecho, si conocéis cómo se trabajan con las clases en JavaScript, esto os sonará nuevo, porque tú en JavaScript normalmente no declaras las variables que tiene o los valores que guarda una instancia. Sin embargo, en TypeScript esto es necesario para luego, por ejemplo, hacer cosas como declarando un rectángulo, pues r.ancho y r.alto, por ejemplo, para hacer el autocompletado, para saber qué datos hay dentro de un rectángulo. ¿Cómo haríamos para
crear operaciones, pues creando como funciones, pero sin especificar la palabra function. Es decir, si yo quisiese, por ejemplo, recuperar el área de este rectángulo, lo que haría es declarar mi función, llamándola área sin más, y poniendo entre corchetes el código de mi función, que es una función, pero si os dais cuenta no pongo en ningún momento la palabra clave función. Por ejemplo, el ancho de un rectángulo será, o sea, el área de un rectángulo será ancho por alto. Esto me sigue dando errores porque, bueno, porque no lo he puesto bien en realidad, ya que cuando quiero referirme a una propiedad realmente que forma parte de mi clase, lo que tengo que hacer es indicárselo mediante this. Es decir, tendré que poner this.ancho y this.alto. This es una variable especial que hace referencia a la instancia en la que se está invocando el método. Es decir, ponte que R1 es un rectángulo. Y ahora ponte que yo llamo a R1.area. Pues cuando yo llame a R1.area y se invoque esta línea de código, this va a ser R1, porque es la instancia en la cual se está ejecutando el área. Si yo declarase un segundo rectángulo, una llamada a R2.area hará que this valga R2. Así es como, gracias a eso, podemos saber exactamente qué es lo que vale realmente el ancho y qué es lo que vale realmente el alto, porque como digo, quien conserva los valores concretos de ancho y de alto es la propia instancia. Entonces, por eso se corresponde con la instancia, porque los valores quien los guarda es R1 y R2. Realmente la función área no tiene por qué estar duplicada, porque es la misma para todas, es una template, pero en este caso el área sí que es importante que esté ahí. Similarmente al área, por ejemplo, podríamos declarar perímetro, que sería pues dis.ancho por 2 más dis.alto por 2, que esto se corresponde con el perímetro de un rectángulo. ¿Por qué me sigue dando errores? Porque me he olvidado por declarar uno de los métodos más importantes que puede tener cualquier clase en TypeScript y también en JavaScript, que es el constructor, que se hacen pues llamando a una función constructor. El constructor es la función que se invoca cuando hacemos new, y eso es importante porque nos permite iniciar los valores de nuestro rectángulo en este caso, pero de nuestra clase cuando la instanciamos. Por eso es necesario también declarar esa función, porque necesitamos darle valores. Repito, todo lo que pongamos en constructor se va a invocar cuando se haga el new. Por ejemplo, si yo pongo console.log constructor, vamos a ver cuando se ejecute, cuando luego le dé a run, cuando compile, que va a aparecer constructor. Aquí es donde le daríamos valores por defecto a esa variable. Por ejemplo, podríamos poner dis.ancho es igual a 5 y dis.alto es igual a 5 para decir que es de 5 por 5. Claro que, aunque eso calla el error, no tiene mucho sentido. Quizá lo que tiene más sentido es decirle desde fuera cuánto es el ancho y cuánto es el alto, porque al fin y al cabo, si cada rectángulo será diferente, pues tiene sentido que a lo mejor tengan datos diferentes. Así que, por supuesto, al constructor le puedo dar parámetros como a cualquier función. Y en este caso mis parámetros van a ser uno que es ancho de tipo number y otro que es alto de tipo number. Y ahora pues ancho en realidad va a ser el parámetro ancho y alto va a ser el parámetro alto. Fijaos, al haber declarado estos parámetros, ahora he roto las instanciaciones, porque claro, como ahora rectángulo, su constructor tiene atributos y parámetros, se los tengo que dar cuando cree la instancia. Así que tendré que decirle, por ejemplo, que R1 es un rectángulo de 10 por 15 y que R2 es un rectángulo de 4 por 3, por ejemplo. Y ahora sí, puedo lanzar este código y veréis que se llama constructor. Vamos a poner, por ejemplo, que se llama a área, para mostraros que se llama área, porque ahora que lo pienso no estoy mostrando ningún valor. Y por ejemplo vamos a poner console.log para escribir el área que nos devuelva la función, que ahí estaría. Vale, a modo de cierre, esta sería nuestra primera clase. Se puede mejorar evidentemente y lo vamos a hacer porque ahora vamos a introducir más conceptos propios de TypeScript, pero si miramos el código que se genera veréis, y sobre todo si ya conocéis cómo se trabaja con clases en en JavaScript, que lo dicho, la transcripción no incluye la declaración de las variables ancho y alto, sino que simplemente se pone aquí.
en el constructor. Eso es porque evidentemente JavaScript, como no tiene noción de tipos, pues nada, simplemente lo que hacemos es meter variables dentro del list en el constructor, que al final, pues por eso es necesario tener un constructor en primer lugar. Pero por lo demás es bastante similar. Vamos a hacer un pequeño receso aquí y en el siguiente apartado, en la siguiente parte de este módulo, el módulo de las clases, pues vamos a hablar de más cosas que tienen las clases en TypeScript, que son bastantes.